Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal preferido, Valeria Angola. Yo soy Valeria Angola y hoy voy a hablar de un tema muy importante, muy fundamental, y es el racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo, ¿qué es el racismo? ¿Cómo se manifiesta el racismo? Es una pregunta que comúnmente la gente suele hacerme en las redes sociales o en los eventos en los cuales participo, y hoy quiero aprovechar este espacio para sobre todo reflexionar en voz alta sobre lo que yo creo que es el racismo. Esta reflexión es resultado de una experiencia, también de muchísima lectura, de muchísima convivencia con otras personas que, igual que yo, están reflexionando sobre la cuestión del racismo, y nos estamos preguntando todo el tiempo cómo se manifiesta el racismo. Yo creo que es muy importante partir de esas definiciones porque, como escribí hace algunos días en mi Twitter, dependiendo de lo que entendamos por opresión, es que organizativamente vamos a responder sobre esa opresión. Es decir, si yo creo, por ejemplo, que la opresión es el patriarcado y que el patriarcado lo encarnan, por decir algo, los hombres, ciertos hombres, quizá entonces mi batalla va a ser hacia estos hombres, ¿no? Por eso es importante revisar qué entendemos por opresión para saber cómo actuar sobre esa opresión. Quisiera aclarar antes de comenzar también que estas reflexiones que estoy llevando a cabo quizá puedan cambiar. Quizá el día de mañana yo considere otras cosas. Por otra parte, también me parece importante comentarles que esto que yo estoy exponiendo no es una verdad absoluta, son mis reflexiones que hacen parte de mis experiencias. Ok, entonces, ¿qué es el racismo? Pues siempre decimos que el racismo es un sistema, ¿no? Decimos que es un sistema que tiene una historia y que se reproduce constantemente. Este sistema, digamos que nació en un momento muy específico de la historia. Yo considero que el racismo, y quizá aquí pueda entrar en debate con otros de ustedes, otras de ustedes, otros de ustedes, en donde refuten este punto de vista. Yo considero que el racismo surgió en esta época de la colonización, cuando Europa se está consolidando históricamente como centro del mundo. Existe este encuentro con América, con este nuevo mundo, con el otro mundo. Pues en este momento empieza toda esa expansión capitalista, ¿no? Coincide esta transición entre el feudalismo, un antiguo sistema socioeconómico, y comienza este capitalismo a engendrarse, ¿no? Yo considero que el racismo es el orden del mundo, es lo que consideramos ciencia y no ciencia, lo que consideramos arte y artesanía, lo que consideramos lengua, idioma o simple dialecto, lo que consideramos danza y lo que consideramos simple folclore. Yo creo que todas esas dicotomías y jerarquizaciones entre una cosa y otra hacen parte de la construcción racista del mundo. Yo creo que el racismo existe mucho más allá de que una persona pueda discriminarme a mí, por ejemplo, por mi aspecto, por mi tono de mi piel, por la manera en la que me muevo, en la manera en la que hablo. Creo que el racismo va mucho más allá de esas expresiones discriminatorias. Yo creo que el racismo sí surge en un momento histórico muy específico, que es esta expansión europea, ¿no? La consolidación de Europa como centro del mundo a partir del saqueo de los territorios de América, ¿no? Y la explotación, la dominación de las personas que viven en esos territorios, y también la esclavización y el secuestro de tantas personas africanas. El racismo es la justificación científica para esa dominación económica, esa explotación económica que al final es el desarrollo del capitalismo, es la riqueza de Europa y del norte global. Se necesitaba una justificación científica, una idea que pudiera darle piso a la masacre que se estaba ejecutando, ¿no? Surge la idea de raza para naturalizar esas características
malas, dañinas en estas personas que se supone que deben ser dominadas por su bien, ¿no? Por el bien de estas personas que no pueden, que no tienen historia, que no tienen ciencia, que no tienen filosofía, que no tienen escritura, que están atrasados, que están subdesarrollados, que están incivilizados, que son salvajes, que son bárbaros. Se cree que estas personas no tienen capacidad de elegir y de autonomía, ¿no? De crear sus propios mundos, de sus propios sistemas políticos, sus propios sistemas económicos. Ahora, pese que el racismo tiene, digamos, este origen, es un sistema que se sigue reproduciendo y se sigue actualizando en el tiempo hasta la actualidad. Una manera, por ejemplo, que yo entiendo esa reproducción del racismo es los códigos penales. Si uno revisa los códigos penales, uno se da cuenta que están hechos para regular el comportamiento de ciertas poblaciones. Por ejemplo, en México hasta hace muy pocos años la vagancia era castigada con cárcel. Pero ¿quiénes son las personas que llegan a una situación como esa? Otro ejemplo muy parecido es los Black Codes. Los Black Codes son estos grupos de leyes que surgieron en Estados Unidos después de que la esclavitud es abolida para regular el comportamiento de las personas negras que ahora son libres. Estos grupos de leyes prohibían que las personas negras se comportaran de ciertas formas por considerarse peligrosas, criminales. Pero estos comportamientos solo eran señalados, acusados y criminalizados si los cometían personas negras, no personas blancas. Y así hay muchos otros ejemplos de cómo las leyes criminalizan a las poblaciones por considerarlas inferiores, peligrosas, criminales, etc. Esta es una forma también de imputarle color al crimen, de generar perfilamientos raciales, perfilamientos racistas, protocolos por los cuales actúa la policía, los militares, en fin. Yo como una persona colombiana y mexicana, debo decirles que me siento un poco afectada por los sucesos de los últimos días, tanto en Colombia como en México. No podemos entender el derrumbe que hubo en la línea 12 del metro de la Ciudad de México sin entender el racismo. No podemos entender la criminalización y toda la represión que está pasando Colombia a partir de que la gente salió a protestar a las calles sin entender el racismo. Ambos sucesos están fuertemente marcados por la exclusión, la precarización y la dominación de las clases más bajas. Y hay que tener en cuenta que estas clases, por supuesto que están racializadas. A estas clases pertenecen personas negras, personas indígenas, personas racializadas. Racismo también es la manera en la que están construidas nuestras ciudades. Si hay centros y si hay periferias, se establece una relación dentro de las ciudades entre centros y periferias, en donde los centros tienen mayor acceso a ciertos servicios, tienen resuelta la parte del transporte, por ejemplo, tienen buena infraestructura, tienen limpieza, tienen agua. Las actividades culturales están centralizadas, los cines, los teatros, los parques, mientras que en los lugares periféricos que siguen siendo parte de la ciudad, no recibimos muchas veces todos esos servicios. Por su parte, la situación en Colombia con la cuestión de la reforma tributaria va a afectar a las personas de clases más bajas. Gravar con impuestos elementos de la canasta básica es miserable. Estamos en pandemia. Se supone que en este momento los gobiernos deberían actuar con solidaridad ante la situación. ¿Por qué, me pregunto yo, no hay una renta básica universal? ¿Por qué en lugar de invertir en fuerza pública, en armamento, no se está invirtiendo en salud, en vacunación? Tengo entendido que la vacunación en Colombia va extremadamente lenta. La gente está cansada. Entonces, yo creo que el principal enemigo, el principal racista en nuestra sociedad es el Estado. El Estado es el que promueve todas estas políticas que siempre colocan a estas poblaciones, a estos grupos, como subalternos. Es el Estado el principal creador del orden.
Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Es el Estado el que construye puentes en mal estado para las personas trabajadoras. Es el Estado el que no responde a las necesidades de su propio pueblo. Es el Estado el que crea ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos en nuestros países? ¿Quién tiene derecho a acceder a una justicia? ¿Quién tiene derecho a acceder a ciertos servicios? Eso es el racismo. Estaba pensando la vez pasada que no es que yo sea una mujer racializada porque tenga este pelo, estas características físicas, sino que yo soy racializada porque el Estado produce esa racialización. El Estado produce las racializaciones al no brindarle a todas las personas los servicios que un Estado debe brindar. Tenemos una gran tarea como personas antirracistas de llevar el análisis mucho más allá del tema de la discriminación, porque la discriminación puede desaparecer, pero el racismo estructuralmente quizá no. Yo creo que más que señalar actitudes racistas individuales, tenemos que ver cómo el racismo funciona de manera colectiva y cómo afecta colectivamente a los grupos. Nada, creo que esta semana voy a dejar el video hasta acá. Quiero decirles que me siento realmente afectada por las noticias de estos días y nada, me siento también muy impotente porque creo que no puedo hacer nada. Les mando un gran abrazo a la gente de Colombia. Y a la gente de Tláhuac también les envío un gran saludo ante esa terrible tragedia, que es una tragedia resultado de la negligencia, de la corrupción, de las políticas gubernamentales que les vale literalmente cacahuate la vida de las personas racializadas, la vida de las personas trabajadoras. Sigo recibiendo sus mensajes, gracias a todos por escucharme, por suscribirse y nos vemos la otra semana con más contenido. Gracias por quedarse y ver este video.